Buenas noches para todos y bienvenidos al curso básico de capacitación del Instituto Bíblico Virtual Descubre la Biblia. Director y fundador del instituto, José Antonio Sánchez Joseph, y el material con el que nos guiamos para el instituto, o para este curso mejor, un material preparado por dos estudiantes del instituto también, Chava y Gretel. Seguimos en el tema número 1, historia de una familia. Y bueno, ya hemos avanzado, espero que vayan tomando apuntes, que lleven en su libreta o en su cuaderno las anotaciones. Nos quedamos por acá. Efectivamente, vimos los nombres que en la escritura encontramos de cómo Dios, por medio de los profetas, nos habla de tanto la casa del norte, el reino del norte, Samaria, Israel, Efraín, como también de la casa del sur, Jerusalén, Judea, los judíos, y nos quedamos por acá. Veíamos que en la casa del norte el Señor envió profetas. Sí, profetas para el norte, Amós, Abdías, Miqueas, Oseas, el hijo de Beri. El mensaje que le llevaban los profetas al norte: regresen, hagan teshuvá, retornen, porque si no, va a suceder lo que está escrito allá en Deuteronomio 28. Tenemos 4 profetas que son enviados a la casa del norte. Vamos a mirar en la casa del sur, que también el Señor, por medio de los profetas, les da nombre a la casa del sur, y también envía profetas, también envía mensajeros. Si no es solamente al norte, también al sur. Entonces veamos los profetas enviados a la casa del sur. Están Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Joel, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11 profetas a la casa del sur. ¿Y cuál creen ustedes? Bueno, les voy a hacer 2 preguntas. De estos, ¿por qué creen que a la casa del sur van casi que 3 veces más profetas? Sí, van 12 profetas, vemos ahí, y arriba al norte vimos 4. ¿Por qué creen ustedes que al sur van más profetas que al norte? Y lo otro es, ¿cuál creen ustedes que es el mensaje que deben llevar los profetas a la casa del sur? ¿Por qué creen ustedes que, por qué se les ocurre quizá que hay más profetas al sur que al norte? ¿Y cuál será el mensaje que deben llevar ellos? ¿Será que el Señor amaba más a la casa del sur y por eso le envió más profetas? ¿O será que en la casa del sur había más pueblo que en las 10 tribus y por eso le envió más profetas? Una de las razones, para que lo tengamos claro, sí, a mí me hicieron la pregunta y yo no, ni idea. Para que lo tengamos claro, es que algunos de estos profetas son contemporáneos, es decir, estuvieron en la misma época. Jeremías posiblemente conoció a Isaías. En la época de Jeremías, con exactitud,
estuvieron Jeremías, Ezequiel y el profeta Daniel. Es muy posible que ellos tres al menos se hayan conocido. Si nosotros revisamos los escritos de Jeremías, los escritos de Ezequiel y de Daniel, las épocas, las fechas, los acontecimientos de aquella época coinciden, sí, relatan de lo mismo. Hagamos de cuenta, imaginémonos que eran Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ellos estuvieron en la misma época, ¿sí? Acá, Jeremías, Ezequiel y Daniel, con exactitud, estuvieron los tres en la misma época. Y así algunos de los otros profetas fueron contemporáneos. Y ya ahora vamos a mirar el por qué hay más profetas al sur y por qué hay solamente 4 al norte. La tarea de estos profetas a la casa del sur era la misma que tuvieron los profetas para la casa del norte, con la diferencia de que el mensaje era hagan teshuvá de todo corazón. A la casa del norte era regresen, hagan teshuvá, vuelvan. A la casa del sur era regresen al Señor, pero de todo corazón. Ya veremos más adelante donde el mismo Señor Yeshua les dice a la casa del sur, les dice, ustedes invalidan el pacto, ¿sí? En vano me honran de labios hacia afuera, porque su corazón está lejos de mí. Ese fue el mensaje a la casa del sur. Ustedes me honran en vano porque con sus acciones me deshonran. Adoran de boca, de labios, pero su corazón está lejos de mí. Ese fue el mensaje del Señor de Yeshua para la casa del sur también. Entonces, a la casa del norte fue hagan teshuvá, regresen. A la casa del sur el mensaje fue hagan teshuvá de todo corazón. Porque si no hacen teshuvá, si no regresan, dice el Señor, por medio de los profetas, entonces va a haber consecuencias, va a suceder lo que está escrito en Deuteronomio 28. Ya vimos los profetas enviados a la casa del norte, Amós, Abdías, Miqueas y Oseas. Vimos los profetas enviados al sur, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Joel, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías. ¿Qué profeta nos falta? ¿Qué profeta no está ni al norte ni al sur? Miren, aquí están los del sur y en el norte pues está Amós, Abdías, Miqueas y Oseas. ¿Cuál profeta no está ni en el norte ni en el sur? Les leo ahí en el chat, a ver. ¿Cuál es el profeta que ustedes no lo ven en la lista? Me confirman si me escuchan, por favor. ¿Cuál de los profetas que vemos en la Biblia no está ni enviado al norte ni enviado al sur? Mientras lo piensan, a ver, escribieron, Isabela dice Jonás, exactamente. Mientras lo vamos revisando, en la casa del norte, o la casa del norte tuvo alrededor de 20 reyes aproximadamente.
Está Jeroboam, le pusieron Jeroboam primero, que es el hijo de Nabat, que es el que veíamos al que el Señor, por medio del profeta Ahías, le entregó los 10 pedazos del manto. Luego viene Nadab, Basa, Ela, Simri, Tibni, Omri, Acab. Acá vemos al rey Acab. Este rey fue muy malo. Aquí incluso tenemos la fecha, el año en el que estuvo reinando, las características y todos los vemos con M de malo, de malvados. Vemos el tiempo que reinaron. Vemos qué relación hubo de un rey con el predecesor, el por qué terminó su reinado y lo importante, dónde está en la Biblia. Sí, ahí están las citas en la escritura donde estuvieron. ¿Sí? Vemos que como característica de todos los reyes de la Casa del Norte, que eran malos. ¿Cómo murieron? Su fin fue trágico. Dice, herido por Dios, murieron asesinados, otros se suicidaron, otros fueron heridos en batalla, por ejemplo, Acab. Acá dice asesinado por Jehú, asesinado por Selum, ¿sí? Y resulta que se mataban porque querían el reino, porque querían apoderarse del reino. Por eso es que se mataban. De los reyes malvados tenemos a Acab, el rey Acab, que se casó con una mujer sirofenicia o una mujer de Fenicia, una mujer extranjera, de la parte del norte del reino. Mandó a construirle altares y templos para, dice la diosa Acera, para Baal, ¿sí? La malvada reina Jezabel. Este rey Acab se antojó, codició la viña de Nabot. Y la esposa, para tenerlo contento, mandó a asesinar a Nabot y le quitó la viña y se la dio al esposo. Y vemos que el hijo de Acab, el rey Ocosías, también tuvo un final trágico. Aquí abajo está el rey Jeroboam II. ¿Se acuerdan que hablábamos del otro Jeroboam? Fíjense, está después de Joás, fue el número 14. Y el último rey de la Casa del Norte fue Oseas, pero este Oseas es hijo de Ela. Lo pueden encontrar ahí en Segunda de Reyes 17 del 1 al 6. Entonces, aquí están los 20 reyes que gobernaron sobre Efraín, sobre la Casa del Norte, sobre Israel, sobre Samaria. Y la Casa del Sur también tuvo alrededor de 20 reyes. Empezando por Roboam, el hijo de Salomón, y el último fue Sedequías. Y aquí también vemos las características, si fueron buenos, malos. Dice que Roboam fue malo, Abdías fue malo, era hijo de Roboam, Asa fue bueno, fue hijo de Abdías, Josafat fue bueno, era hijo de Asa. Y aquí vemos a Atalía, es una mujer. Esta Atalía es hija del rey Acab. Hubo un momento en el que se aliaron la Casa del Norte y la Casa del Sur después de que se dividió, y Atalía se casó con uno de los hijos de Josafat, de los descendientes de Josafat, y entonces ella quedó gobernando ahí. Y dice que fue, mire, malvada. Tenemos a Joás, que fue
bueno, Amasías bueno, Usías bueno, Jotam bueno, Acaz malvado. Ezequías, dice la escritura que fue bueno. Este Ezequías celebró la Pascua, porque hubo un momento en el que ya no se celebraba la Pascua. Y dice que hizo lo bueno a los ojos del Señor. Y dice que un día el Señor, por medio del profeta, le manda a decir a Ezequías, le dice, pon en orden tu casa. Y cuando cuando el Señor dice poner en orden la casa, es ya arregla todo lo que tienes, porque el Señor está mandando a llamar, lo va a llamar. Entonces le dice, ordena tu casa. Y entonces Ezequías nos dice la escritura que le oró al Señor y lloró, le suplicó, porque no quería morirse, no quería ir. Y el Señor le dio 15 años más de vida. Y en esos 15 años parece que engendró a Manasés. Engendró a Manasés. Y fíjense, Manasés era malvado, hizo cosas malas. Luego vino Amón, malvado, Josías, Joacás, Joacim, que fue malvado, Joaquín, que dice que fue malo, Sedequías fue el último rey. Y algo que vamos a mirar acá es que fíjense, tengamos en cuenta que el primer rey del sur era hijo de Salomón, era hijo de Roboam, por ende era de la casa de Judá, era descendiente de David y se mantiene aquí, se mantiene el linaje. No dice como en la casa del norte que de otras familias tomaron el reino. Aquí se mantiene. Hay unos hermanos, está el otro que es el tío, pero se mantiene el reino, el trono de la casa del sur, se mantiene en la casa de David. Sí, entonces, ¿para qué? Lo tengamos presente. Aquí hay uno que dice que fue asesinado por Jehú. Sí, este asesinado por Jehú fue Ocosías, que era también descendiente y tenía familiaridad con el rey Acab. Y a Jehú se le dijo que tenía que acabar con la descendencia de Acab, por cuanto había hecho lo malo. En la escritura, ¿dónde los encontramos? Fíjense, para que lo podamos relacionar y nos quede mucho más fácil comprenderlo. Primera de Reyes 15:1. En el año 18 del rey, del rey Jeroboam, hijo de Nabat, este fue el primer Jeroboam, Abiam empezó a reinar en Judá. Reinó 3 años en Jerusalén. Su madre fue Maaca, hija de Absalón. Entonces, mientras uno estaba al norte, en este caso Jeroboam, Abiam comenzó a reinar en el sur, cuando Jeroboam llevaba 18 años gobernando al norte. Primera de Reyes 15:25. Nadab, el hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel. ¿Qué es Israel? Pues la casa del norte, en el segundo año de Asa, rey de Judá. Entonces, cuando Asa llevaba 2 años gobernando la casa del sur, empezó a reinar en el norte Nadab, el hijo de Jeroboam. Y Nadab reinó sobre Israel 2 años. Acab, Primera de Reyes 16, Acab, el hijo de Omri, empezó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Es decir, Asa llevaba gobernando 38 años en Judá y en esa época empezó el rey Acab a gobernar sobre la casa del norte. Primera de Reyes 22.
Josafat, el hijo de Asa, empezó a reinar sobre Judá, ya sabemos que Judá es la casa del sur, en el año cuarto del rey Acab, rey de Israel. Se fijan cómo ya, sabiendo que se dividió el reino en dos, entonces, mientras uno está en Judá, hay otro que está gobernando en Israel. Y tenemos otra, segundo de Reyes 13, dice, en el año 23 de Joás, es decir, Joás llevaba gobernando 23 años en Judá, empezó a reinar Joacás, el hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria y reinó 17 años. Ya conociendo que el reino se dividió, ya es mucho más fácil comprender cuando leemos Primera de Reyes, Segunda de Reyes, que dice que alguien estuvo gobernando en Israel y otra persona en Judá, porque el reino fue dividido. Entonces ahí están los 18 o 20 reyes aproximadamente que tuvo la casa del norte y asimismo la casa del sur. Y aquí sí entra en escena Jonás. Jonás, un profeta que no fue enviado ni a la casa del norte ni a la casa del sur. ¿Alguien ha leído el libro de Jonás? De los que estamos acá, ¿alguien ha leído en algún momento el libro de Jonás? Y me gustaría que escribieran ahí, ¿qué me pueden decir de Jonás? En síntesis, ¿qué podemos saber, qué sabemos de Jonás de acuerdo a lo que hemos leído o hemos visto en una película o nos han contado o hemos escuchado? ¿Están por ahí? ¿Qué podemos saber de Jonás? Jonás es un libro corto, son 4 capítulos, son 17, 27, 37, 48 versículos. Vino la palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Esa fue la instrucción que se le dio a Jonás. Ok, dice que se lo tragó un pez, efectivamente. Que no quiso obedecer al Señor, ¿sí? Que fue rebelde, ¿sí? Ok, que se rehusó a llevar el mensaje. Ok, muy bien. Gracias por su apoyo. Les pido que no me dejen solito, que me siento abandonado. Entonces viene la palabra del Señor y le dice, levántate, vete a Nínive y habla contra ella. Aquí no dice el Señor, levántate y dile a Nínive que se arrepientan, pecadores, no. Dice, ve y habla contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor y se fue a Tarsis. En sentido contrario, Tarsis estaba al otro lado. El Señor manda a Jonás a Nínive y él coge para el otro lado. Y descendió a Jope, ya donde a Pedro incluso tiene un encuentro por allá con unos extranjeros. Y halló una nave no es una nave espacial, es un barco, una nave que partía para Tarsis. Y Jonás paga su pasaje para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Entonces, claro, yo había aprendido de Jonás, no, muchacho desobediente, el Señor lo manda a hacer una cosa y él hace otra.
Pero ¿cómo le ocurre desobedecerle al Señor? Dice, pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que la nave, que el barco se iba a partir. Los marineros estaban asustados. Cada uno clamaba a su Dios. Pues vemos que eran pues, de culturas diferentes a la de Jonás y cada uno dice clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave, todo el peso, todo cierto, para que no se vayan a hundir, entonces hacer más liviana el barco, el bote, la nave. Dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y muchas veces pensamos y decimos, no, pues yo desde que sienta paz en mi corazón, no pasa nada. Eso es porque así son las cosas, porque todo va bien. Pues resulta que no. Aquí vemos a Jonás que estaba desobedeciéndole al Señor y aún así se fue a dormir. El patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y bien, entonces se reúnen todos y empiezan a echarse sus volados, empiezan a echar suerte. Dice, para que sepamos a causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y va y le cayó la suerte a Jonás. Le dijeron, dinos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Dinos, Jonás. Él le respondió, soy hebreo, temo al Señor, al Dios de los ejércitos, el que hizo el mar y la tierra. Acuérdense que el nombre del Señor se hizo famosísimo, ¿sí? Con todo lo que hizo a Faraón, acabó con los carros de Faraón, las plagas, todo el nombre del Señor se hizo famoso. Entonces, cuando Él les dice, soy hebreo y temo al Señor, al que es, al que fue, al que será, al que hizo los cielos, al que hizo el mar, al que hizo la tierra, dice, aquellos hombres se asustaron, temieron de sobremanera y le dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? Porque ellos sabían que Él huía de la presencia del Señor, pues Él se los había dicho. ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les dijo, agárrenme y échenme al mar, y el mar se va a aquietar, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Y se acuerdan que el martes hablábamos sobre que lo que yo haga no solo me afecta a mí, sino que afecta a mi entorno. Y aquí tenemos un ejemplo. El desobediente era Jonás, pero los que estaban pasando por toda la situación eran los marineros que estaban ahí en el mismo barco con Jonás. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces, miren como una conversión se podía decir que inmediata. ¿Se acuerdan que ya leímos que ellos estaban preguntándole y clamando a sus dioses? Pero cuando se enteraron de quién era Jonás, dice, entonces clamaron a Dios, al Señor, al Eterno, al que es, al que será, al que fue. Dice, y dijeron, te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. No pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó. Y temieron, respetaron aquellos hombres al Señor con gran temor y le ofrecieron sacrificios e hicieron votos, se comprometieron con el Señor. Pero el Señor tenía preparado un gran pez. Entonces, aquí ya podemos irnos desmontando de Hollywood, ¿sí? Dice Joseph, no estamos en la escuela dominical, ¿cierto? Entonces no era un tiburón, no era una ballena, porque así nos muestran los muñequitos, las películas. Dice un gran pez para que se tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y dentro de los comentarios ahí en el chat,
Alguien decía que estuvo 3 días y 3 noches y es la sombra de Yeshua de que estuvo en la barriga del pez. Y hay un momento en el que llegan aquellos maestros de la ley, escribas, fariseos, ¿cierto? Y le dicen, Señor, danos una señal para que creamos en ti, perdón, creamos lo que tú nos has dicho. Y él dice, esta generación perversa pide señal, mas no tendrán una señal. La única señal, la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Que el Señor Yeshua estuvo 3 días, y aquí está, 3 días y 3 noches en el vientre de ese pez. Sí, esa era la sombra, esa era la muestra, mejor, que esa era la señal que iban a ver. Puede que sí, puede que no lo hayan entendido. Pero a esto se refería el Señor cuando dijo que les iba a dar la señal de Jonás. Y ya estando allí adentro, fíjense, 3 días y 3 noches, el primer día parece que no oró, el segundo parece que no. Al tercer día, entonces dice, oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia al Señor y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Qué está recitando acá? Salmo 18. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Eso es lo que hacían los profetas. La escritura, citaban la escritura. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Salmo 42. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos, sus llaves sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. ¿Se acuerdan que lo vimos en eh, Ezequiel 37? Que el Señor iba a sacar de la sepultura esos cuerpos muertos. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Señor Dios mío. ¿Qué está citando? Salmo 69. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es del Señor. Vamos a ver acá algo. La salvación es del Señor. Si yo le doy clic aquí en la palabra salvación, miren lo que me aparece. Número Strong H3444, Yeshua. ¿Sí? Él aparece en todos los pasajes de la Biblia. Desde Génesis 1:1 está Yeshua. La salvación, Yeshua, es del Señor. Y mandó el Señor al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y vino la palabra del Señor por segunda vez a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y se fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Después de que lo coma el gran pez, pues claro, 3 días, 3 noches en el pez, sí, Señor, vamos a Nínive. Y muchas veces somos dados a eso, ¿no? Hasta que no lo vivimos, nos cuesta, ¿cierto? A eso lo que dice María, ahí sí hizo caso. Sí, y así somos. Sí, o por lo menos lo digo por mí, hasta que no le pasa a uno, bueno, sí, ahora sí. Y miren,
Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Otra vez, fíjense cómo a lo largo de la escritura vamos encontrando 3 días, 3 días, y al cabo de 3 días, y al tercer día. Entonces no es coincidencia que el Señor, que Yeshua, se haya levantado al tercer día. Por eso, el Señor puso en mi corazón al momento de empezar la oración y cuando la cita que leí al principio era Oseas 6. Sí, exactamente, somos un pueblo de dura cerviz. Tristemente, nos cuesta doblar nuestro cuello y decir, sí, Señor, nos cuesta inclinarnos, nos cuesta obedecer. Entonces, era tan grande la ciudad que pasando de un extremo a otro, en esa época no había Transmilenio, no habían autos, muchos se iban caminando y los profetas eran de caminar. 3 días duró el profeta desde que entró, desde la puerta de entrada hasta la puerta de salida. ¿Qué dijo Jonás? Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, iba caminando un día y predicaba. Fíjense cuál es la prédica de Jonás. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Esa fue la prédica. Nada más. No dijo arrepiéntanse, vuélvanse, miren, el Señor dice, no. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Quién es Jonás? Ya sabían quién era Jonás. Y los nínives los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Entonces, será, y ahí pensémoslo, a ver, les leo en el chat, ¿será que una conversión al Señor, un volvernos al Señor, ¿será que tiene que ser progresivo? Bueno, sí, Señor, hoy voy aquí, mañana pues dame chance y continúo, y pasado mañana pues voy avanzando. ¿Será que una conversión genuina al Señor es progresiva? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que volverse al Señor? Bueno, hoy sí, hoy esta partecita, Señor, y mañana pues seguimos, y pasado mañana le seguimos, Señor. Tenemos ejemplos claros en la escritura que son así, inmediatos, exactamente como nos escribe ahí Alexa, son así, o sea, es ya. ¿Qué ejemplos tenemos? Aquí tenemos el pueblo de Nínive, no era un hombre solamente, era el pueblo, dice. ¿Les llegó eso a los oídos? ¿Les llegó el mensaje? Sí, Señor, vamos a hacer lo que tú nos dices. ¿A Pablo tuvo un encuentro? Sí, Señor. ¿Quién eres? Soy Yeshua, al que tú persigues. ¿Qué quieres que haga, Señor? Tenemos al cobrador de impuestos, ¿cierto? Donde, pues bueno, dice, esta noche voy a cenar en tu casa. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba el cobrador de impuestos? ¿Quién se acuerda cómo se llamaba el cobrador de impuestos? Saqueo, ¿cierto? Y tenía que ver, su nombre tenía que ver con lo que hacía. Saqueo, la salvación ha venido a tu casa, voy a comer en tu casa. ¿Y qué dice Saqueo ya después de que llega a la casa? No basta con decir perdónenme si los he ofendido, si les he robado, no. Hay que restituir. Les voy a dar hasta 4 veces si no estoy mal. Lo que les he robado. O sea, es algo inmediato, a diferencia del pecado. El pecado sí va paso a paso y lo veíamos, ¿cierto? Cuando mirábamos el caso del rey David. Paso a paso, despacito, así sutilmente va el pecado, ese sí es progresivo, empieza con el hatá, luego a Abón y luego Peshá, ya no me importa nada. Sé que está mal, pero pues no importa. En cambio, una conversión genuina vemos que es así, ya, sí, lo quiero hacer. Entonces le creyeron el Señor y le llegó la noticia hasta el rey de Nínive, se levantó de su silla, de su trono el rey, se quitó su vestido, sus ropajes reales,
y se cubrió de cilicio y se sentó sobre la ceniza. Entonces, desde el rey, eso fue, e hizo proclamar y emitió un edicto, anunció en Nínive por mandato del rey, de sus consejeros, de sus grandes. ¿Qué decía el edicto? Hombres y animales, no solamente las personas, dice hombres y animales, bueyes y ovejas, no coman nada, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse. Sí, si vemos la palabra convertir sería vuélvanse, hagan teshuvá cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá? Y ahí, bueno, la traducción, tengamos claro que es una traducción a nuestro idioma. Dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no moriremos? Y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron, hicieron teshuvá, se volvieron de su mal camino y dice, y él no les hizo el mal que dijo que les haría. Pero Jonás se apesadumbró, se enojó en extremo, oró al Señor y le dijo, y es curioso porque fíjense cómo le habla Jonás al Señor. ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente, eres piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, que te duele hacer el mal. Sí, da la sensación de que es como una especie de reclamo al Señor. Ahora pues, Señor, yo te ruego que me quites la vida. Es mejor la muerte que la vida. Y el Señor le responde. Entonces, imagine la posición del Señor, dice, ¿haces bien en enojarte tanto, Jonás? Y salió Jonás de la ciudad, ¿cierto? Da la sensación de que como un niño haciendo berrinche, salió Jonás de la ciudad, se acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada. Una enramada es como una chocita con ramas. Y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¿Ves? Jonás conocía la escritura, sabía qué había sucedido con Sodoma, con Gomorra, cómo había esa ciudad que era malvada y cómo había hecho llover del cielo fuego. Posiblemente se quedó ahí Jonás mirando a ver en qué momento empezaba el espectáculo. Y preparó el Señor Dios una calabacera, una mata, una planta de calabaza. Esa planta creció sobre Jonás para que le haga sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al amanecer, al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano y ese gusano hirió la calabacera, la planta de calabaza, y entonces la planta se secó. Y aconteció que al salir el sol, Dios preparó un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza. ¿Sí en algún momento les ha tocado que está haciendo así mucho sol? Y se hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte. Y decía, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces le dijo Dios a Jonás, ¿por qué te enojas por la calabacera? Él respondió, mucho me enojo. ¿Cierto? Vemos a un Jonás como haciendo berrinche, hasta la muerte. Y el Señor le dice, ¿tuviste lástima de la calabacera? Y en esa planta tú no trabajaste, tú no la hiciste crecer, en el espacio de una noche nació y en otra noche se murió.
no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir, no saben diferenciar entre su mano derecha y su mano izquierda. Y también hay muchos animales. ¿Y qué lección le da el Señor a Jonás? ¿Cierto? Porque somos muy dados a pedir misericordia para nosotros, pero cuando vemos que otra persona comete un error, Señor, júzgala. Señor, ya sabes, acábala, quítala de acá, porque pecador. Pero Señor, de mí ten misericordia. ¿Cierto? Somos, como seres humanos, somos dados a eso. Cuando deberíamos clamar por misericordia hacia los demás y ser exigentes, yo debo ser exigente conmigo mismo y no con los demás. Entonces vemos a Jonás allá, ¿cierto? Sin querer hacer las cosas que el Señor le mandaba. Y es que, ¿por qué creen que Jonás no fue? Algo sabía Jonás que nosotros no sabemos quizás. Y en el año 722 vimos que ahí está Oseas, ¿cierto? Vimos en el listado Oseas, el hijo de Ela, estaba gobernando la casa del norte. Oseas, el hijo de Ela, estaba gobernando la casa del norte. Vámonos a Segunda de Reyes 17. Segunda de Reyes 17. Y vamos a ver qué pasó. Aquí está. En el año 12º de Acaz, el rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, el hijo de Ela. Fíjense, es hijo de Ela en Samaria sobre Israel y reinó 9 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor. Hizo lo malo, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este, estamos hablando de Oseas, subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y pagaba tributo. Mas el rey de Asiria, Salmanasar, descubrió que Oseas estaba conspirando. Había enviado embajadores a So era el rey de Egipto, y no quiso seguir pagando el tributo al rey de Asiria. Entonces, ¿qué hizo el rey? Lo arrestó y lo llevó hacia Asiria preso. Y el rey de Asiria invadió todo el país, sitió a Samaria. Sitiar, de poner sitio es rodear, encerrar. Puso sitio a Samaria y estuvo sobre ella, sobre Samaria, 3 años. 3 años rodeando la ciudad. Nadie entra, nadie sale, y si nadie entra, no entran, no se abastece, y vamos a esperar hasta que se les acabe su comida. Y en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. Coge a esas 10 tribus que estaban en el territorio del norte y se los lleva para Asiria. Los puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. ¿Y por qué? Porque los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios, el que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron, respetaron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que el Señor había lanzado, había quitado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. ¿Se acuerdan? Los becerros, las imágenes. Dice, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas
contra el Señor su Dios, edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto, ¿sí? En las montañas, en las colinas, y debajo de todo árbol frondoso, el famoso pino, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera o igual que las naciones que el Señor había traspuesto, había quitado de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira al Señor. Y servían a ídolos de los cuales el Señor les había dicho, ustedes no deben hacer esto. El Señor amonestó a Israel, casa del norte, a Judá, casa del sur, por medio de los profetas y los videntes. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus antepasados, de sus padres, los cuales no creyeron al Señor. Desecharon sus estatutos, el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, se fueron detrás de las naciones que estaban alrededor, de las cuales el Señor había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Dejaron los mandamientos del Señor, su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros. ¿Recuerdan? Los que estaban en Dan, en Betel, y también imágenes de Acera. Esa Acera ya hemos visto que es Ishtar, Diana de los Efesios, Afrodita, la diosa de la fertilidad. De hecho, a esta Afrodita la representaban en la antigüedad con una cantidad de senos porque representaba la fertilidad. Y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, los quemaban, así como lo hacían las otras naciones, y se dieron adivinaciones a agüeros, que venga, léame la mano, que el zodiaco, que las cartas, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Por tanto, el Señor se enojó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó el Señor a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David, ¿sí? Casa del norte, casa del sur, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel del Señor y les hizo cometer un gran pecado. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamad, de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Año 722 antes de Cristo aproximadamente, llega el rey Salmanasar, conquista la casa del norte, se los lleva, como ya lo leímos, trae gente de Asiria y los pone en el territorio del norte. A partir del 722 antes de Cristo se les conoce como las ovejas perdidas de la casa de Israel, como los desterrados también. Les ponía las citas para que lo vayan mirando. Y bueno, ¿y qué pasa en la casa del sur? Porque todo eso está pasando en el norte. ¿Qué pasa en el sur? En el sur, mientras tanto, Ezequías está gobernando la casa del sur. Y Ezequías vio lo que sucedió, vio cómo se llevaron a las 10 tribus. ¿Y será que sí? Vámonos a mirar. Acuérdense lo que siempre les pido.
Vamos a ver qué nos dice la escritura. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, ya vimos cuál era Ela, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, quien Ezequías tenía 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre, de la mamá de Ezequías, era Abi, hija de Zacarías. Él hizo lo correcto ante los ojos del Señor. El Señor, en el Señor, fíjense lo que hizo incluso Ezequías. Dice, hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todas las cosas que había hecho David su padre, su antepasado. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Recuerdan? Allá en Números vemos que como el pueblo se quejaba constantemente, el Señor hizo que aparecieran serpientes venenosas, dice serpientes ardientes, es venenosas, para que los mordieran. Pero curiosamente, dice el Señor, hazte una serpiente de bronce y el que mire a la serpiente, no dice el que adore, el que mire a la serpiente se va a sanar. Y también en la escritura dice que como la serpiente que levantó Moisés, así iba a ser levantado el Hijo del Hombre, haciendo referencia a Yeshua. Pero dice que en esta época, en la época de Ezequías, le adoraban, miren, adoraban, el Señor en ningún momento dijo que esa serpiente era para que la adoraran, pero dice que entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. ¿Y cómo la llamaron? Neustan. En el Señor Dios de Israel, Ezequías puso su esperanza, y ni después de él, ni antes de él, hubo otro parecido entre los reyes de Judá, porque siguió al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor prescribió a Moisés. Y cuando Ezequías llevaba 4 años gobernando, Oseas ya llevaba 7, subió Salmanasar, rey de los asirios, sitió, rodeó a Samaria y después de 3 años la tomaron. Y en el año sexto, todo eso lo estaba viendo Ezequías. Para Ezequías era el año sexto, para Oseas el año noveno, como lo acabamos de ver ahí en el 17, en el capítulo 17. Fue tomada Asiria, Samaria. El rey de Asiria se llevó cautivo. Sí, ahí está la escritura, subrayenlo, señálenlo, anótenlo. El rey de Asiria se llevó cautivo a Israel, a Asiria, y los puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían escuchado la voz del Señor, sino quebrantaron su pacto. Y bueno, llevaba ¿cuántos años Ezequías? 6 años, cuando fue tomada la casa del norte. Y unos años más tarde, 8 años más o menos, dice, a los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib. Ya no estaba Salmanasar, ahora estaba Sennacherib gobernando en Asiria, contra todas las ciudades fortificadas. Judá empezó a confiar en los muros que construían alrededor de las ciudades. Por eso dice ciudades fortificadas. Entonces Ezequías, el rey de Judá, empieza a tratar de hablar con el rey de Asiria, de hacer las paces. Sin embargo, uno de los generales, Rabsaces, empieza a hablar contra el Dios de Israel. Si nosotros seguimos leyendo, le envían una carta a Ezequías. Ezequías, y por eso les decía que eran contemporáneos los profetas, Ezequías le envía esa carta, se la lleva al templo y se la pone a los pies.
Cuando el rey Ezequías oyó todo lo que dijo Rabsaces, dice, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio, entró en la casa del Señor, entró al templo, envió a Eliakim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio. ¿A dónde? Al profeta Isaías. Este es el Isaías del libro. Para que le digan, habla con el Señor. Quizá oirá el Señor las palabras del Rabsaces. ¿Qué le manda a decir el Señor? Así ha dicho el Señor, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Y por acá seguimos leyendo y dice que en una noche, el Señor envía un ángel que mata a 185,000 asirios. ¿Sí? Mata a 185,000 asirios. Y es más, aquí dice, y aconteció aquella misma noche, salió el ángel del Señor, mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron en la mañana, solo eran cadáveres. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue, volvió a dónde dice, a Nínive. Nínive era la capital de Asiria. Esto es lo que sabía Jonás. Jonás sabía que se iba a cumplir la profecía y que el Señor iba a utilizar a Asiria como una varita para corregir a Israel. Por eso es que Jonás no se fue a Nínive. Jonás, ¿qué esperaba? Si yo no voy a Nínive, ellos siguen haciendo lo malo, el Señor los destruye, ¿sí? Y ellos no se llevan cautiva la casa del norte. Posiblemente eso es lo que pensó Jonás. No lo hizo como desobedecerle porque sí, él conocía la escritura, conocía la profecía. Si yo no voy, exactamente, él lo que quería en sus fuerzas era salvar al pueblo, en sus fuerzas, pero al Señor no se le escapa nada. El Señor lo dejó por escrito. A las naciones que quedaron alrededor y a los que Israel no los desechó, los voy a dejar ahí como espinas en sus costados. ¿Se acuerdan que ya lo leímos? Para eso dejó el Señor. Es más, si nosotros leemos Nahum, en Nahum es la profecía contra Nínive. Porque sí, está bien, el Señor los utilizó como una vara para corregir a su pueblo, pero estos muchachos se pasaron. Se pasaron. ¿Cómo se llevaron cautiva a la casa del norte? Eran tan sanguinarios los asirios que les ponían unos garfios en la nariz y se los llevaban. Les ponían unos garfios en las muñecas y se los llevaban de esa manera. Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. El Señor es Dios celoso y vengador. El Señor es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. El Señor es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. El Señor marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza el mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos.
Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve en su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Así arranca la profecía de Nahum. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Y así va arrancando. Fue Nínive de tiempo antiguo como un estanque de aguas, pero ellos huyen. Dicen, deténganse, deténganse, pero ninguno mira. Sí, esto es contra Nínive. Ahí si la quieren leer. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada, resplandor de lanza, multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice el Señor de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Por qué te buscaré consoladores? ¿Quién se acuerda qué otra, en dónde más encontramos a Nínive? Esto sabía Jonás, por eso él no quería ir. Él quiso en sus fuerzas, ¿sí? Ayudarle. ¿Dónde más encontramos a Nínive? Nínive aparece en Génesis 11, donde se construyó la Torre de Babel, donde vivía Nimrod. Sin embargo, el Señor tenía todo, como dice el Chapulín, fríamente calculado. No es Nínive. Sí. Entonces, eso es lo que sabía Jonás y por eso no quiso ir. Ahora, vemos acá el rey Ezequías ve cuando llegan los asirios, lleva las cartas, empieza a confiar en el Señor. El Señor le responde, prevalece, el Señor ya dijo que iba a tener misericordia de Judá. Sin embargo, aproximadamente 200 años después, acordémonos que fue en el 722 antes de Cristo. Sí, aquí abajo, a ver, no se les olvide tomar apuntes. Aquí en el 722 antes de Cristo fueron conquistados los del norte por los asirios. La capital de Asiria era Nínive. Por eso es que Jonás no quería ir allá, quería que el Señor los acabara. Sin embargo, el Señor ya lo tenía todo organizado. También con otro nombre que se les conoce a la casa del norte, a partir de ese momento son los desterrados. ¿Por qué? Porque fueron arrancados de su tierra, se quedaron sin tierra. Pasan unos años, el Señor cuidó de Judá, no dejó que se la llevara Sennacherib. Sin embargo, aproximadamente en el 605 antes de Cristo, casi 200 años después, viene el exilio de la casa del sur. Y antes de entrar ahí, entonces, ¿por qué más profetas? ¿Sí? Ya vimos una razón, es porque algunos de ellos eran contemporáneos. ¿Sí? Se fijan, Isaías estaba
cuando fue exiliada, cuando fue desterrada la casa del norte, allí estaba Isaías, porque Ezequías mandó a consultar al Señor por medio de Isaías. Unos años más tarde viene el exilio de la casa del sur. No se volvieron al Señor de todo corazón. Entonces el Señor utiliza a quién? Para esta época, 100 y piquito de años después, ya Babilonia se había convertido en el reino, en el imperio más poderoso de esa época, y entre el 605 y el 539 antes de Cristo, Babilonia conquista a la casa de Judá. Le pone sitio también, la rodea y la conquista. Pero él no se lleva a todo el pueblo. ¿Sí? Ya vamos a ver eso. Entonces, está Babilonia entre el 605 y 539 antes de Cristo. ¿Cuál es el gobernador o el rey de esa época? Nabucodonosor. Unos años después vienen los persas, los medos y los persas, ¿en cabeza de quién? De Darío, de Media, de Ciro y de Asuero, que además de ser personas, eran títulos también. Por eso encontramos a Darío II, a Ciro el segundo, a Asuero, también conocido como Jerjes o Artajerjes. 208 años duró aproximadamente el gobierno del imperio de Persia. Los de Babilonia se los llevaron cautivos. Cuando suben al poder los persas, los dejan, les dan una libertad sin autonomía. O sea, pueden regresar a Jerusalén, pero no pueden hacer lo que ustedes quieran. Tienen que rendir cuentas al imperio, a los reyes de Persia y de Media. Luego viene otro imperio, Grecia, el imperio griego, de la mano de Alejandro Magno. Sí, se dice que Alejandro Magno era muy joven cuando conquistó el mundo antiguo conocido en aquella época, que era un hombre muy joven, pero asimismo murió bastante joven. Duró 163 años el imperio griego. Y luego viene el imperio romano, del año 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. En ese periodo tuvieron 10 emperadores. Les voy a aumentar acá para que puedan verlo, para que tomen nota de los años. Súper importante. Acuérdense que son años aproximados. En la historia universal también está esto escrito. Entonces podemos ver que la historia no está desligada de lo que está escrito en la Biblia. A Alejandro Magno, dentro de los libros de la historia universal, aparece como Alejandro el Grande, o Alejandro el Magno, o Alejandro de Macedonia. Son el mismo, solamente que le ponen otros títulos. Ahora vamos a ver los periodos de conquista a la Casa del Sur por parte de Babilonia. En el 605 llega el rey Nabucodonosor, le pone sitio también, rodea. Esa era la forma en la que conquistaban a los reinos anteriormente, los rodeaban, no dejaban que nada entre, que nadie salga, hasta que se les iba bajando y acabando las provisiones, y entonces sí, ya los sometían. El primer exilio en el 605 se llevan a la clase noble, ¿sí? Se llevan a
a los príncipes, se llevan a las descendencias o a los hijos de las familias nobles. Eso lo podemos ver en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, ahí lo podemos ver. Daniel 1, desde el 1. En el año tercero del rey Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, la sitió, fíjense, la rodeó. El Señor entregó en sus manos a Joacim, el rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar. Sinar, les decía, donde fue Babel, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, pues en esa época estaba la casa de Judá, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua, el idioma de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase, que los preparen otra vez, miren, 3 años, para que al fin de ellos, de esos 3 años, se presenten delante del rey, 3 años para prepararse. Y entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ahí está. En ese primer exilio se va la gente de clase noble. Aproximadamente 10 años después, dejan de pagar tributo y otra vez envían a someterlos. A diferencia de los asirios con la casa del norte, los babilonios no se los llevaron cautivos, se fueron llevando poco a poco. En el segundo exilio ya se llevan a la clase media, se llevan a las familias que eran comerciantes, sí, a la clase media se llevan. Sin embargo, el que queda a cargo trata de rebelarse, trata de unirse con un rey de Egipto, se entera el rey Nabucodonosor y envía un tercer exilio. En ese tercer exilio ya se llevan a toda la gente, todo lo que queda, pobres, gente que estaba en el campo, a todos se los llevan. La única diferencia en ese tercer exilio es que le dan la opción a Jeremías de si quiere ir a Babilonia o si se quiere quedar en Jerusalén. Y la diferencia entre Jeremías y Jonás, fíjense que como Jonás solamente dijo, el Señor de aquí a 40 días va a destruir a Nínive. En cambio, Jeremías, ¿qué hacía? Lloraba, casi que les rogaba a las personas, les hablaba y nadie le quiso escuchar. Lo golpearon, lo echaron en una cisterna, se burlaban de él. Incluso hubo un momento en el que dijo, no, Señor, estos ya no me creen, ya no voy a seguir más hablando de ti. Sin embargo, nos dice la escritura que sentía algo que le quemaba por dentro. Tienes que hablar. Y seguía hablando. Ahí encontramos a Jeremías. Ya leímos que Daniel fue llevado para allá. Y en Ezequiel también vemos que Ezequiel aparece en el entorno del exilio a Babilonia. Sí, solamente para que vayan viendo lo que les decía hace un momento. Todo está conectado.
Cuando llegan los persas, los medos y los persas, y conquistan a Babilonia, hay una noche en la que están celebrando el descendiente de Nabucodonosor y llega Darío de Media, tapó el río y por ahí se metieron por los ductos, conquistaron Babilonia, toman el poder los persas, los medos, y le dicen a Israel, pueden regresar a Jerusalén, pueden regresar a su tierra. Solamente regresa el 5% aproximadamente. Ya el otro 95% tenían sus negocios, tenían sus propiedades, posiblemente se casaron o se comprometieron alguno que otro con algunos babilonios. Estaban, en otras palabras, en su zona de confort. Y también se me pasaba a comentarles, en el tercer exilio es destruido el templo que había construido el rey Salomón, es destruido. Las murallas que protegían a Judá, a la casa del sur, son derribadas. Entonces, la ciudad quedó desolada. Entonces, ese era otro motivo también por el cual no querían regresar. Y ya se prefirieron quedarse en Babilonia. Ahí se fueron confundiendo porque eso traduce Babel. Babel es confusión. Y se quedaron por allá. Entonces, la casa del norte no regresó. La casa del norte se mezcló. Lo leíamos en el libro de Oseas, ¿cierto? Que Efraín es mezclado con otras naciones. La casa del sur sí regresó. Que regresaron poquitos. Pues es que la escritura no dice que todos volverán o que todos, y ese es otro tema, pero no dice que todos serán o seremos salvos. La escritura nos habla de un remanente. Y entonces vemos cómo se cumplió lo que el Señor dijo que habría de cumplirse en Deuteronomio 28. Si no oyeres la voz del Señor tu Dios, para esforzarte en cumplir los mandamientos que yo te mando hoy, Él iba a mandar, lo leíamos por acá, una nación. El Señor te llevará a ti y al rey que hubieras puesto sobre ti, a una nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Todo eso lo cumplió. Vimos también que el Señor dijo, el Señor traerá contra ti a una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano, no perdonará al niño, comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que mueras. Y no dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni a los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Fíjense acá, pondrá sitio. ¿Recuerdan que leímos que sitiaron a las ciudades? Rodearán, pondrán sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda tu tierra. Sitiará, rodeará pues todas las ciudades y toda la tierra que el Señor te hubiere dado.
El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos. Todo eso se cumplió. Podemos ver que en la escritura no es alegórica. Lo que está escrito no siempre es de manera alegórica. Y como de pronto habíamos aprendido que todo es una alegoría, se nos dificulta comprender que hay cosas que el Señor las hace que son literales. Sí, nos cuesta comprender que lo que el Señor escribió es de manera literal. Pero si nosotros comparamos los hechos y leímos, a ver, quién me recuerda ahí, por favor? ¿En qué año se los llevaron los asirios? ¿En qué año se llevaron los asirios a la casa del norte? ¿Cuántos años pasaron desde que se entregó 722 antes de Cristo? Nunca se nos olvide el antes de Cristo, porque tenemos un 722 antes de Cristo y un 722 después de Cristo, ¿cierto? Entonces fue el antes de Cristo. ¿Cuántos años pasaron desde que el Señor puso por escrito, por medio de Moisés, Deuteronomio, hasta que aconteció todo esto? Y podemos ver que de manera literal se cumplió el paso a paso, tal cual. Vino una nación, se los llevó, los sometió, dice que no sentían respeto y les decía que ellos los ponían unos ganchos, unos garfios en los labios, en la boca, en las muñecas y así se los llevaban. Vienen los babilonios y les destruyen la ciudad, les queman les tumban los muros, les queman la ciudad, destruyen el templo. No sintieron respeto por nada. Entonces sí nos muestra la escritura que se cumple lo que dijo el Señor y se cumple de manera literal. Vamos a quedarnos hasta acá por hoy para continuar con lo que continúa. Ya hemos avanzado bastante.